Ya, listo. Súper. Bueno, como siempre, les damos la bienvenida, contentas de poder tenerlas acá nuevamente. Habemos 38 personas convocadas hoy día para seguir compartiendo nuestros saberes y pudiendo aprender em, tanto nuevos contenidos como también conocer nuevas experiencias que nos permitan a nosotras, a ustedes, a cada una, un trabajo nuevo, distinto y con más herramientas para aplicar con nuestros niños y niñas en los espacios educativos. Además, este año tenemos el gran desafío de poder trabajar en esta modalidad nueva no es presencial, que ha sido para todos algo muy extraño, pero yo creo que todas hemos ido aprendiendo a reinventarnos a medida que pasa el tiempo. Y desde ahí la invitación nuevamente a poder aplicar al menos alguna de las experiencias del programa PIPE con los chicos a distancia. Sabemos que algunas de ustedes ya lo han hecho, han podido realizarlo, han podido llevar al formato virtual parte de lo que han trabajado en sus adaptaciones, eh, sabiendo que obviamente que nosotros, el contexto de la escuela, el cara a cara es el contexto ideal, pero muchas han podido hacerlo. Sabemos que hay otras que han tenido que priorizar por otras áreas, por otros objetivos de aprendizaje, también siguiendo algunas prioridades de su mismo establecimiento. Y hay algunas que han tenido muchas más dificultades también de conectividad, están en zonas más rurales, lo que hace muy difícil también desde el conectarse, el que los niños tengan las tecnologías, etcétera. No obstante, queremos invitarlas, volver a darles un impulso para que lo puedan hacer. Nosotros quisiéramos que ojalá cada una de ustedes llevara a cabo, aunque sea una experiencia pequeñita, no completa como quisiéramos, pero sí algo chiquito. Sabemos que hemos visto trabajo con videos, trabajos con PPTs, con décimas, con dibujo. La idea es poder tomar algunos quizás de los materiales que han planteado otras compañeras y poder llevarlo nosotros a la práctica con nuestros niños y niñas. Lo dejamos ahí para que lo vayan reposando, aquellas que sabemos que tienen más dificultad, que ha sido difícil, pero es algo que no queremos dejar de plantearles. ¿Ya? Bien, vamos a lo que nos convoca. Le quiero presentar a Nelson Vázquez. Nelson ahí para que pueda saludar. Nelson es profesional de la universidad, se me olvida el nombre, Nelson, la Universidad del Mar. Es Coquimbo, ¿estoy bien? No, Católica del Norte. ¿Y por qué puse Universidad del Mar? Ya, estoy puro inventando. Porque es la Nelson, Facultad de Ciencias del Mar. preséntate tú porque yo sé que eres el subdirector del proyecto de los científicos de la basura, un proyecto de larga trayectoria en el trabajo con niños y niñas en alianza con la universidad, que tiene que ver con la temática medioambiental y con la formación en ciencia. Pero cuenta un poquito más quién eres para ahí darte ya el paso definitivo. Ya. Eh, bueno, muy buenas tardes a todas. Vi un listado de todas, en este caso solamente. ¿Eh? Siempre me pregunto por qué no hay hombres parvularios, pero es curioso. He tenido experiencias muy gratas de trabajo con parvularias, tanto en Santiago como en Punta Arenas, precisamente llevando a cabo actividades de investigación o más bien de formación en la línea de investigación. Como decía Luz María, bueno, yo soy biólogo marino, trabajo en la Universidad Católica del Norte, hago clases ahí, hago investigación y también trabajo en el programa, soy fundador del programa Científicos de la Basura, un programa de ciencia ciudadana escolar particularmente, en el cual desde el año 2007 comenzamos a hacer las primeras actividades de investigación con estudiantes para acercarlos hacia el tema de la basura, hablar de estos problemas ambientales vinculados a la basura, pero también hablar de ciencia. O sea, buscamos vincular ambas acciones, el trabajo, bueno, hablaré muy brevemente del programa durante la presentación,
luego las invitaré ahí a ver las páginas, porque ahí tenemos un montón de material para descargar que posiblemente ayude a complementar las actividades de hoy día o de las temáticas del día de hoy. Bueno, soy hijo, soy hermano, no soy papá, soy deportista de bajo rendimiento, eso me gusta mucho decirlo, porque lo hago por entretención, no por competencia, y lo importante es hacerlo, así que me encanta definirme como deportista de bajo rendimiento, y quizás sea bajo. Eh, y nada, muy feliz y contento de la invitación. El programa ha participado ya anteriormente y con los pares Explora de distintas regiones, y particularmente con el del Sur Explora Metropolitano Subponiente. Así que nada, damos inicio, entremos de lleno en materia. Si hay alguien que quiera, va a haber espacio para opinar, ¿cierto? No sé si los micrófonos estarán muteados. Pero si es así, perfecto, entonces en el chat ahí pueden escribir las preguntas en cualquier minuto, y la idea es irlas respondiendo inmediatamente. Entonces, paso a la siguiente. Ahí está. La invitación que me han hecho o al programa, y yo en realidad vengo en representación del programa Los Científicos de la Basura, es para abordar las temáticas de las guías número 4 y número 5 en particular, que tiene que ver, ¿cierto?, con tipos de contaminación, reflexión y concientización en torno a ciertos problemas ambientales que nosotros como humanos, ¿cierto?, generamos lamentablemente en nuestro ambiente y a nuestros hermanos animales no humanos, y también plantas. Entonces el objetivo de esta sesión es brindar, como ahí dice, orientación para la aplicación de las actividades de la guía 4 y 5, y crear experiencias científicas complementarias a esta, que será un poquito la tarea, entre comillas, que ustedes tendrán. Ahí está mi nombre y mi correo, y yo creo que a través también de las personas del Explora Región Metropolitana Subponiente podrían, si es que hay preguntas posteriores, ahí está mi correo, ustedes tienen el contacto, y ningún problema en que me escriban más adelante. Ok. Entramos entonces. La idea de la actividad de hoy dura 1 hora y media aproximadamente. Primero, una breve exposición de las temáticas que convocan estas dos guías. Luego habrá espacio para un trabajo grupal de ustedes, algunas ideas más en relación a eso. Luego un espacio para exponer las ideas que a ustedes que se les vengan, ¿cierto? Y luego cerramos con algunas nociones de cómo hacer procesos de reflexión, que no me cabe la menor duda de que ustedes manejan muy bien por su orientación, ¿cierto?, pedagógica y su formación profesional. Ok, entonces, muy rápido, la primera pregunta es ¿qué es ciencia? Ahí pueden escribir en el chat, basta con 1, 2 o 3 respuestas para no quedarnos pegados en esto, sino que es más que nada para tener una idea general de qué es para ustedes la ciencia o a qué lo asocian. Eso, como dice Nelson, sus ideas, sus preconceptos, lo que se le venga a la mente sin tanta vuelta, sin tanto análisis, para poder abrir con eso la conversación. Así que, como siempre, bienvenidas a escribir. Vamos a ver qué va apareciendo. Es solo para tener una idea, un tipo de diagnóstico nada más, de qué nos lleva esto, a qué asociamos cuando hablamos de ciencia. Hay gente que le parece como una palabra que se asusta mucho, para otros no tanto. Aquí Isabel ya nos plantea que para ella ciencia es investigación, búsqueda. Para Maritza, la ciencia es descubrir. Que de alguna manera hay un parecido entre búsqueda y descubrir, creo yo. Yo diría que esos son los... Y Jailin nos dice que son conocimientos relacionados con un tema. Cecilia nos dice que es todo lo que podemos investigar. Y Romina comenta que es el estudio del medio.
Esas Ajá. son las ideas que aparecen así primeramente. Perfecto, sí. Estamos bien, digamos. O sea, si uno quisiera complementar un poquito, uno le podría agregar el concepto de proceso. Es un proceso en el cual nosotros buscamos investigar, buscar, descubrir cosas, ¿cierto?, que están en nuestro ambiente, como alguien decía por ahí, todo lo que está alrededor de nuestro en nuestro ambiente, hay ambiente natural y ambiente artificial, pero es ambiente. Descubrimos lo que hay ahí que nos llame la atención para generar un conocimiento. ¿Ya? Eso es ciencia, un proceso que tiene un método y con ese método se busca generar conocimiento. No todo el conocimiento, pequeños avances y con eso es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Es que ustedes como parvularias puedan orientar un proceso en el cual con los párvulos puedan generar un conocimiento que probablemente no lo van a publicar en muchos medios, pero que ese conocimiento, si queda en el entorno del aula o del jardín y en el entorno de la familia de los párvulos, estaría bastante bien, porque eso es, aportar con un poquito de conocimiento en base a experiencias propias. Aquí hay algunas definiciones, esto, bueno, pueden buscarlo en distintos buscadores en internet y hay varias definiciones. Yo quisiera nada más que destacar algo de lo que ya he dicho, ahí están las palabras en negrito, es un método para generar conocimiento, pero es una actividad creativa. Y en eso yo creo que ustedes también se manejan bastante bien con el hecho de ser creativas al momento de trabajar con niñas y niños, al final de la edad que sea, ¿sí? Ser creativas para llamar su atención, ser creativas para entretenerlos, ser creativas para buscar su aprendizaje, ser creativas para ustedes mismos, idear nuevas maneras. Entonces la creatividad siempre está ahí presente, sobre todo yo creo en la escuela y en los párvulos, solo que hay que llevarla a cabo. Y la ciencia es una manera, puede ser una manera. Así como el juego nos invita a ser creativos, la ciencia también nos invita a ser creativos. Oye, Nelson, acá un puntito antes de que siga, hay un tema de conceptos que acá nos nombran unas educadoras respecto a cómo se nombran hoy en día este tema de la educación parvularia. Y aquí lo que nos comentan para que me corrijan, hoy se llama, ¿cuál es la manera de referirse? Educadoras de párvulos, ¿cierto? Esa es la manera que hoy en día se utiliza. Bien, ¿y a los niños cómo se refieren ustedes? Niños y niñas, párvulos, ¿cuál es el concepto correcto? Si me puedan corregir ahí, porque también uno de repente entra en confusiones. Estudiantes, niños y niñas y párvulos. Párvulos y párvulas también entonces correcto. Perfecto, ya. Ya. Entonces eso, educadoras de párvulos y para los niños es indiferente, se puede usar niños y niñas, estudiantes y párvulos. Perfecto. Parvularia es lo que dicen que ya no existe, que uno se va quedando obsoleto de repente, así que eso Nelson, dale Ya, nomás. listo. Todo cambia muy rápido, ¿sí? A las definiciones de las profesiones también. Así es, Entonces, así es. entonces educadoras de párvulos, perfecto. Eh, las competencias, esto que está aquí, aparece en las guías, me imagino que las tienen, las han visto, y son las competencias genéricas que busca el programa Explora probablemente desde los inicios del programa, que ya tiene bastante años. Bueno, ya no se llama Explora, entiendo, Ciencia Pública es el nuevo nombre, me parece, del Explora, también cambió ahí el nombre. Pero básicamente tiene que ver esto con el tema de llevar a cabo experiencias, ¿cierto?, de investigación, algunos le llaman experiencia de primera mano, que es decir, hacerla, ¿sí? No leer, no solo informarse de ciencia o de las ventajas o desventajas de los procesos científicos, sino que hacer experiencias, vivir las experiencias y a partir de eso generar un conocimiento personal y idealmente un conocimiento comunitario, puesto que la ciencia también es bastante cotidiana y comunitaria, esos temas de los científicos aislados en su mundo de bata blanca, tipo Albert Einstein, ya se ha perdido también, es otro de los procesos que han ido cambiando. Los científicos están cada vez más ligados a los temas sociales y qué bueno que así sea. Aquí están las actividades clave de la competencia: formular investigaciones, implementar el proyecto, es decir, la investigación, concluir, ¿cierto? Y luego identificar para qué nos sirve eso, que es la idea de la ciencia.
este conocimiento tiene que servir para algo. Eso, bueno, están ahí puestos en las guías con mayor detalle. ¿En qué consiste básicamente lo que se va a llevar a cabo? ¿Cómo lo plantea al menos la guía? La guía lo plantea llevando a cabo 3 pasos. Si uno lo quisiera llevar en otros términos, lo que vendría a ser el método científico, que tiene bastantes más pasos, pero esto lo resume bastante bien, y para objeto de estudiantes y niñas y niños de párvulo, viene perfecto. Donde lo primero es la focalización, es decir, detectar el problema, entendiéndose como un problema, no algo negativo necesariamente, sino que algo que nos llama la atención y de lo cual nosotros quisiéramos investigar o indagar más para conocerlo. ¿Ya? Eso es la focalización. Del tema que ustedes quieran, en este caso, ya lo he dicho, son los temas de contaminación, ya sea por agentes químicos en el agua o bien por residuos sólidos en el ambiente. Lo presentaré ahora. Luego viene la etapa, una vez que uno define el problema, ¿cierto? Viene la etapa de qué es lo que va a hacer, cómo el diseño, si bien si quiere, o la metodología, aquí se presenta como experimentación, que es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué materiales lo vamos a llevar a cabo para poder responder esa pregunta, para poder entender esto que nos está llamando la atención, definido como un problema. Y luego que uno hace la experimentación, ¿cierto? Obtiene resultados, buenos o malos, esperados o no esperados, eso da lo mismo. Un resultado, siempre un buen resultado o un mal resultado es un resultado. Y a veces los resultados malos o no esperados son tan buenos como los que uno ya esperaba. Lo importante es tener un resultado propio en base a la experiencia. Y una vez que tenemos esos resultados, viene la etapa de reflexión, donde uno puede reflexionar en base a los resultados obtenidos, qué significan esos resultados para el conocimiento, para el trabajo con los escolares, para el aprendizaje, perdón, de los escolares y párvulos, como también llevar a cabo reflexión de cómo fue el trabajo que llevamos a cabo. O sea, tanto el ámbito didáctico, pedagógico, si se quiere, como la reflexión en sí en torno a lo que nosotros hicimos. ¿Y por qué esto aparece en este círculo, ¿cierto?, con flechas que no termina, ¿cierto? No hay una flecha ahí que tenga un fin, es un círculo constante, porque la ciencia es así. Cada vez que uno obtiene un resultado y obtiene una reflexión, la idea es que a partir de esa reflexión surjan nuevas preguntas que de nuevo se plantea en base a una focalización, un problema, se hace el experimento, se obtiene reflexión y salen nuevas preguntas y nuevas preguntas. La ciencia funciona así, nunca termina. Eso es bonito de la ciencia, que cada vez que uno hace algo surgen nuevas ideas, nuevos planteamientos, incluso de la misma pregunta que pasará si la hacemos de otra manera, si utilizamos otros materiales, con otros tiempos, en fin. Es una espiral en el fondo que no tiene fin la ciencia, y eso es una buena noticia porque tenemos muchas cosas por hacer entonces. Sigo. No, partiremos entonces en lo que tiene que ver con la focalización de ambos temas. O sea, ¿cuáles son los problemas? Aquí, sin duda que todas, me imagino, intuyo que conocen estos temas de contaminación del agua, no solo el agua del mar, que quizás que es lo que más apunta esta guía, sino que el agua en general. Nosotros somos seres de agua, nuestro cuerpo está hecho principalmente o compuesto de agua, los alimentos que nosotros consumimos también y necesitan agua para crecer, en el caso de las plantas, y los animales también. Hay animales que, claro, utilizan el agua más que nada para beber, hay otros que es su ambiente natural, el agua marino o de agua dulce o agua de mar. Sin embargo, lamentablemente ahí, por eso yo digo que quizás ya todos sabemos, nosotros generamos problemas, tanto en el agua dulce como en el agua de mar. Distintos tipos de contaminación que no solo afectan el agua, sino que al ecosistema completo. El agua no es solo agua en versión líquida, ¿cierto? El agua también es vapor, el agua también es a veces sólida, y en todas sus etapas es importante cuidar el agua. Y menciono todo esto porque son cosas que aparecen en la guía, pero que también las quiero resaltar porque son temas, probablemente ustedes no están en ambientes, digamos, costeros, en los jardines o párvulos, no sé si jardines también es la palabra correcta, pero quizás no están en ciudades costeras,
pero sí en ciudades donde de alguna manera siempre hay algo de agua, hay un río, hay una laguna, hay quizá alguna pileta incluso donde llegan aves a beber, y el agua es fundamental, quiero decir, para todos nosotros, para la vida, y el primer sugerencia, cierto consejo o conversación o tema de conversación que ustedes pueden tener con sus niñas y niños es el cuidado de eso. Lo fundamental, hacer ver, ahí se pueden hacer muchas actividades con hacer ver el agua, con sentirla, ¿cierto? Y lo importante que eso es para nosotros. Hay distintos tipos, ahora entremos al tema lamentable que nos convoca, ¿cierto? Que es un poco más la parte negativa que nosotros generamos en el agua, que es la contaminación, ya sea por distintos componentes químicos, ¿cierto? Químicos sintéticos, porque todo es químico, todo lo que nosotros somos química, pero hablando a veces de componentes químicos más sintéticos y otros que tienen de un origen natural, pero que no pertenecen a ese entorno. Como el caso, por ejemplo, del petróleo. ¿Sí? El petróleo viene de un combustible fósil, viene de la formación o la descomposición, ¿cierto?, de miles y millones de años de muchos seres vivos, pero que se refina, ¿cierto?, se le hace ciertos procesos químicos, industriales, con los cuales se transforma para ser un medio de combustible, bueno, para la vida, para mucha de la cotidianidad que nosotros tenemos hoy en día, el transporte, los vehículos en general, ¿cierto? Pero, lamentablemente, eso tiene problemas cuando el transporte de petróleo, o bien cuando las industrias del petróleo que extraen petróleo tienen alguna falla, las embarcaciones o la industria en sí, y esto se generan derrames de petróleo en el ecosistema. Sin duda que todos han visto las noticias, siempre aparecen, son noticias que llaman la atención porque son muy simbólicas, tanto visiblemente como para llamar la atención, ¿cierto? Como los impactos que eso genera, que son lamentables, y que son parte de lo que ahora vamos a conversar. En particular, entonces la guía número 4 se refiere al tema de la contaminación por petróleo en ambientes costeros y enfocándose principalmente en el efecto negativo que ello tienen las aves, que probablemente son uno de los organismos, de los animales costeros más visibles, ¿cierto? Más familiares para nosotros. Esto tiene, bueno, una serie de problemas, ahí aparecen también en la guía detallados, muerte de los animales, muerte por envenenamiento, asfixia, destrucción de sus fuentes de alimento, se generan infecciones, agentes cancerígenos, se les contamina su entorno, por lo tanto no solo directo a las aves, también lo que tiene que ver con su alimento, con los peces, distintos componentes químicos que empiezan a ingresar por el torrente sanguíneo, metales pesados, algas, ¿cierto? Mucho del alimento. Pero lo más visible cuando uno ve, ¿cierto?, esto, digamos, en manera inmediata, es animales bañados de petróleo donde quedan completamente negros o en su mayoría negros por el petróleo. Y eso, como son aves, lo primero es que afecta su plumaje, con lo cual inmediatamente aves que son buceadoras ya no pueden bucear, las que son más voladoras no pueden volar, porque se les impregna de petróleo sus alas. El objetivo de esta experiencia, la que propone en la guía 4, ¿cierto? Es que entonces, a partir de conversar sobre estos temas, con mayor tiempo, con mayor detalle, como lo estoy presentando yo, se puedan movilizar los conocimientos previos que tienen los niños y las niñas. Como todas las personas, siempre sabemos algo de algo, sin ser experto en ninguna materia, y aquí quizás ni en aves marinas, ni en ecología marina, o contaminación, o petróleo, todos sabemos algo de algo, aunque sea un poquito, tenemos una noción. Y eso es importante destacarla, primero que nada, para poner el tema en el debate, pero lo otro también para dar quizás una cierta seguridad a las personas que están integrando el grupo, que puedan opinar, que puedan decir lo que ellos saben y complementar esas ideas, porque pueden, a partir de sus opiniones, generarles incluso ideas a ustedes para llevar a cabo actividades como qué cosas destacan más los niños dentro de una temática X. La idea entonces es precisamente esto, vamos a dar algunas ideas generales, y luego ustedes diseñarán algunas ideas de experimento, de muestreo, algo de investigación relacionada a estos temas. En la guía aparecen estas orientaciones bases curriculares de la educación parvularia,
tanto en el ámbito de la comprensión del entorno y en los núcleos de exploración en el entorno natural, como en el ámbito de desarrollo personal y social, que me imagino que ustedes también dominan bastante bien, y por formación, ¿cierto? Y además que están presentes en las guías. Entonces esto tiene relación de alguna manera con el currículum de la educación parvularia. No es nada ajeno. Una vez que tenemos, entonces, se conversa el tema, el problema, y qué es lo que queremos un poquito trabajar más, viene esta etapa, segunda etapa de experimentación, donde de acuerdo a las guías aquí se sugiere un tiempo limitado, entre 30 y 45 minutos para llevar a cabo las actividades, y siempre explorando el conocimiento previo que tienen los estudiantes, las ideas, y quizás qué es lo que quieren hacer ellos. Quizás uno de ustedes puedan tener una planificación, la guía les da alguna idea, ¿cierto? Pero eso podría cambiar completamente de acuerdo quizás a los propios intereses de los niños. Así, lo importante, digamos, es eso, es motivarlos para que quizás ellos, a partir de ellos surjan ideas, y si no, bueno, aquí la guía le propone algunas para tomar en cuenta para comenzar. Ya. Para el efecto de lo que propone la guía, ¿cierto? Propone una serie de materiales que ustedes deben tener, delantales, ¿cierto? Para que no se ensucien, agua, recipientes, cucharas, plumas y elementos contaminantes que la guía propone muy creativamente generar un tipo de petróleo, ¿cierto? En base a aceite con témpera negra. Materiales que son bastante cotidianos, que no debería haber problema, ¿cierto?, para conseguirlos. Y luego entonces lo que se hace ahí es invitar a los niños a utilizar esto. Y preguntarles quizás qué pueden hacer con ellos. Si se habla de las aves, quizás tienen ahí las plumas, y pueden empezar a crear alguna actividad. Lo que sugiere ahí en la guía es untar, ¿cierto?, estas plumas en este petróleo y observar qué es lo que ocurre, y eso extrapolarlo para ver qué es lo que podría ocurrir con los organismos, con las aves, ¿cierto?, cuando se ven enfrentados a este problema en el ambiente natural. Entonces es una experiencia más bien que invita a visibilizar el problema, más que una experiencia científica propiamente tal, a visibilizarlo para que a partir de esa experiencia surja la primera parte de una investigación, que es detectar el problema, generar una pregunta, llamar la atención de algo. Y luego viene entonces, ¿cómo podríamos resolver esas preguntas? Yo les quiero proponer también otra idea que podría alimentar esto de la reflexión en torno al problema, que, por ejemplo, utilizando témpera negra, ahí está, podrían ustedes conseguir dos, en realidad, bandejas, una a la cual le pueden echar una sustancia negra, como la témpera, diluida en agua o en aceite, como quieran, y simular una especie de playa. Esto lo podrían enterrar, ¿cierto?, en el lugar donde está la arena de los niños para que jueguen, y alrededor poner animalitos. Yo pongo esto de la granja, al menos porque son animales que los podemos encontrar en nuestro país, pero sí, da lo mismo en el fondo, sí, pueden ser animales exóticos, da lo mismo. Generar un ambiente, entonces hacer que los niños jueguen en eso. Tener dos bandejas, como le digo, quizás primero echarle a las dos agua y que los niños jueguen y los animales toman agua, etcétera. Y luego a una de las dos bandejas podrían ustedes echarle esta solución negra, simulando el petróleo, y empezar a ver qué opinan los estudiantes. ¿Qué les parece? ¿Pondrían de nuevo los animalitos a nadar, a tomar agua? Si generan ustedes con la mano, o los niños generan con la mano unas olas, como representando la llegada de una ola de petróleo a la costa, ¿qué genera? Entonces son experiencias para generar, digamos, el interés, para captar la atención y ver qué les parece a los niños, por un lado, y qué piensan de este problema que puede estar ocurriendo. Ahora, una propuesta que quizás ustedes podrían mejorar en la sesión de trabajo, una propuesta nada más, es utilizar distintos sustratos. Entonces tomar arena, tomar piedrecillas o piedras, u arcilla, u otro quizás elemento que hay ahí en su lugar, ¿cierto?, en el jardín, y teñirlo y ver qué pasa con eso, qué se tiñe más rápido. Si fuese una playa de arena versus una playa de roca, ¿qué quedaría más rápido teñido? ¿Cuánto tiempo se podría durar ese teñido en los distintos sustratos? Entonces ahí ustedes tienen un valor experimental que es el tiempo.
el tiempo en base a una acción. Y eso puede ser un experimento, y ustedes pueden luego discriminar si hay diferencias en la velocidad de teñido en distintos sustratos o no. Todo eso es igual o no. Por lo tanto, si uno se imagina animalitos ahí, ¿cuáles se verían más afectados, cuáles no? Es una propuesta nada más. Otra propuesta, a raíz de que la guía propone trabajo con plumas, y untarlas ahí, pero ustedes podrían darle un carácter más científico también, que es, por ejemplo, untar plumas y ver si depende, por ejemplo, del tamaño, o del color, o de la especie de ave, y ahí también da paso para estudiar un poquito las aves y conocer las aves de nuestra localidad. ¿Hay diferencia o no en el teñido de las plumas, ya sea por tamaño, por colores, o por especies de aves? ¿Quién sabe? Quizás hay aves que son nativas, que son más vulnerables a esto, y aves exóticas que no, pensando en las catas argentinas, cosas por ese tipo. Como de lo exótico, si pueden conseguirse plumas de aves marinas y compararlas con plumas de aves más de ambientes terrestres, también podría ser una buena idea para comparar. ¿Ya? La idea es que puedan generar una experiencia, que más que quizás los resultados propiamente tales, importa más el efecto que eso puede tener en la conciencia de este caso de las niñas y niños hoy en día, y generar ideas y soluciones que ellos puedan llevar también a su casa, ¿cierto? A compartir con su familia. El otro tema que convoca esta actividad tiene que ver con otro tipo de contaminación, que es la contaminación por desechos sólidos, y diría yo urbanos, aunque rurales también, pero digamos sólidos, humanos, que generamos nosotros como nuestra basura, la basura que todos los días generamos, más o menos, queramos o no, generamos basura. Lo importante es que esa basura no vaya al medio ambiente, que vaya al menos a los lugares donde hay que depositarla. Entonces, esto es básicamente lo mismo, se repiten los pasos, ¿cierto? Estos son los 3 pasos importantes para completar un proceso de indagación, y lo que sería la focalización en estos temas tiene que ver precisamente con hacer conciencia y con conversar, y con extraer de alguna manera las ideas y los pensamientos de las niñas y los niños respecto a qué saben, qué piensan, cómo se sienten con esto de la basura, cuánta basura generan en su casa, si quizás podrían contarnos si sus papás generan mucha basura, si los hermanos generan mucha basura, qué basura es más común para ellos, si es que en el transcurso de su casa al jardín ven basura en las calles. Mostrar el tema, ¿cierto? Mostrar el tema, quizás hacer un recorrido por la misma sala y ver cuánta basura hay ahí en el suelo, o cuánta basura hay en el basurero, o cuánta basura hay en el jardín, si es que hay, o cuánta basura se ve a la vereda, en la calle. Entonces, hacer ver, ¿cierto?, que este es un tema que es bastante cotidiano, y que, bueno, somos nosotros los que lo generamos, y ver qué tanto cuidado le tenemos a eso, y qué tan presente está eso en nuestro cotidiano, ¿sí? O qué tan presente está, si es que nosotros somos capaces de identificar eso, porque hay estudios que dan cuenta de que la basura básicamente es invisible, estamos tan acostumbrados a vivir en un entorno donde hay basura que ya no la vemos, ya no nos genera un impacto. Y precisamente yo creo que eso es lo que hay que evitar, no solo en personas adultas como nosotros, sino que también en los niños. Y no se trata de pasarle la pelota a los niños, al contrario, es involucrarlos también. Somos todos, y ellos quizá en este minuto no, pero ojalá que en el futuro, cuando sean adultos, efectivamente no sean agentes tan de contaminación y sean más agentes conscientes. Entonces, una vez que se tocan los temas, se habla de los problemas, ¿cierto? Tanto que genera esto para las personas, para las sociedades en términos estéticos. La basura también trae bastantes enfermedades en muchos casos, hay plagas, hay moscas, hay ratones. No solo es un tema, como les digo, estético, sino que genera problemas para otros seres vivos, como también nos puede generar problemas a nosotros. Y ahí conversar quizás con los estudiantes, qué les significa, qué saben, qué problemas han visto que podrían ocurrir con el tema de la basura. Entonces, en la guía, bueno, detalla bastante más esto, más complementado con lo que ustedes conocen sobre el tema. Sin duda que aquí ya ponen el acento en el foco, ¿cierto? Y pueden llamar perfectamente la atención de
de los estudiantes respecto al tema, ¿cierto? Para bajar en una primera instancia. Esto es bastante común, en la guía menciona algunas situaciones, también pone una imagen ahí, una clásica imagen de un pelícano o un albatros, no estoy muy seguro qué es, lleno de basura al interior. Son imágenes un poco fuertes, no sé si son recomendables ocuparlas para niñitos tan chicos, pero lo importante es que ustedes sepan, con la didáctica que manejan, llevar a cabo, traspasar esto a los estudiantes de una manera, me intuyo yo, no tan traumática. Esto es tan real, ¿cierto?, que nosotros en un estudio del año 2015 encontramos en un petrel, en las islas Sala y Gómez, que tenía casi 500 fragmentos de plástico en su estómago. Y un ave no tan grande, no más grande que una gaviota, al menos esta especie de petrel. ¿Y por qué? Claro, pues no es que les guste el plástico, sino que confunden muchos organismos invertebrados con el plástico. O bien se alimentan de peces que antes habían comido plástico también porque lo confunden con su alimento natural. Y esto son materia de estudios hoy en día. ¿Qué significa eso? Se está estudiando si que estos plásticos pasan al torrente sanguíneo y a la musculatura de los organismos, o bien quedan ahí. Muchas especies lamentablemente mueren de inanición porque se les llena su estómago de plástico y el plástico impide que puedan comer su alimento natural, por lo tanto mueren de hambre. Hay una serie de problemas ahí que genera esto, pero que es real, no es un cuento, no son historias inventadas. Es bastante común el tema del plástico en el estómago de muchos organismos, principalmente marinos, diría yo. Al menos en lo que más conozco, desconozco cómo sería la presencia de plásticos en animales terrestres, pero más de alguna vez me he encontrado por ahí con un desecho de perro en la calle que tiene fragmentos de plástico. No sé si ustedes lo han visto, pero yo me he encontrado varias veces con ellos, con lo cual no me queda la menor duda que también animales domésticos como los perros están comiendo el plástico. También porque obviamente sacan de ahí los desechos, el residuo que queda de alimento, no porque les gusten las bolsas. Bueno, ahí hay temas que también, bueno, como les digo, al tocar la guía, otra cosa que siempre me gusta tocar o mencionar al menos cuando puedo es para desestructurar un poco ese conocimiento que a veces nos genera la publicidad u otros, que tiene que ver con el tiempo de degradación, o algunos le ponen ahí de biodegradación, del plástico en el entorno. Lamentablemente, debo decirles que no hay plástico degradable ni biodegradable, eso no existe. Al menos polímero plástico, también todas esas bolsas de material de maíz o de papa, puede ser, pero lo que tiene que ver con polímeros plásticos no se degrada. Esas estadísticas que se mencionan de botellas que duran 100 años, o encendedores que duran más, o pantallas de computador XX años, no es tan así. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, un encendedor como el que aparece ahí en la foto, tiene un tiempo de vida como de plástico, como con forma de encendedor. Eso sí, pero una vez que el encendedor deja de tener forma de encendedor, el plástico que falta ahí no se degradó y no desapareció en el entorno, aunque hayan pasado 1000 años. Lo que ocurre es que se va fragmentando, se va haciendo cada vez más pequeño por erosión mecánica, por efecto del sol o del mar, en el caso de la costa, las olas que van a ir rompiendo, chocando con las rocas. Entonces, para que lo tengan presente y lo conversen también con su estudiante, el plástico siempre va a ser plástico. Solo cambia de forma, cambia de tamaño. Pero el plástico que hoy en día tenemos en nuestro planeta va a existir por miles de años seguramente, hasta que no haya un proceso de evolución natural de alguna bacteria u otro organismo que lo degrade y rompa la molécula del polímero, la cadena de polímeros. Si no, el plástico va a seguir siendo plástico siempre. Y otro dato anexo, precisamente uniéndolo con el anterior, el plástico proviene precisamente, o para fabricar plástico, no solo se necesita petróleo para la industria, sino que el petróleo también forma parte de los polímeros plásticos que están en la fabricación del plástico. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? ¿Cierto? Que sus estudiantes exploren el medio natural,
lo que propone la guía, ¿cierto? Es hacer una exploración identificando, en algunos casos, si es que es posible, ver los efectos de los residuos sólidos, o bien identificar los residuos sólidos, cuantificar lo que hay en su entorno, y intuir esto, qué podría generar esto en los animales silvestres, porque no es una actividad que la vayan a hacer, no le van a dar plástico a las palomas ni a los perros, pero probablemente podrían proyectar qué ocurriría con ese plástico en esos animales. De tal manera de reflexionar en torno al problema. Nuevamente la guía, ¿cierto?, les brinda ahí las orientaciones, e indica a qué nivel es, ¿cierto?, y cuáles ámbitos de la interacción y comprensión del entorno esto se vincula, como también ámbitos del desarrollo personal y social. Nuevamente, es decir, que son temáticas que están presentes en el currículum de los parvularios, o de los jardines. Una vez que entonces abordan el tema, permiten que los estudiantes compartan sus experiencias, lo que han visto, ¿cierto?, lo que conocen, pueden iniciar una etapa de experimentación que para el efecto de la guía, ¿cierto?, lo que propone, bueno, también orienta ahí en los tiempos de más o menos que se podrían llevar a cabo las actividades, propone una serie de preguntas que se pueden hacer a los estudiantes antes de llevar a cabo la experiencia, preguntas que también les pueden orientar a ustedes a generar nuevas ideas dependiendo de la respuesta de los niños. Y lo que propone en la guía es ir a un espacio fuera del aula, incluso quizás fuera del jardín, una plaza, una esquina, algo, un centro comercial quizás, indudablemente que un lugar seguro, bueno, ahí ustedes manejan mejor que yo ese tema. Entonces salir con los estudiantes a visitar estos lugares, a observarlos, ¿sí? Ver cuánto hay, qué es lo que hay. Si es, más que nada, más que contar, es identificar lugares con la presencia de basura. Y lo que se propone entonces en una primera instancia, cuando se ve esto, es dejar que los niños opinen, cómo se sienten cuando ven esto. Quizás para muchos puede ser algo indiferente, sería interesante saberlo, quizás para otros no, y también es interesante saberlo, pero dejarlos que ellos observen y que cuenten, que comenten qué es lo que les parecen imágenes como la que están ahí, imágenes en vivo y en directo, en el caso, si es que llevan a cabo esto con ellos directamente. Si no, quizás imágenes en fotografía también pueden ayudar bastante. Aparece una lista de materiales ahí en la guía, que las pongo ahí. Y ¿qué es lo que sugiere entonces la guía en relación a esta imagen? Verla, reflexionar, conversar, escuchar a los estudiantes qué opinan, y luego con estos materiales hacer una actividad de limpieza, ¿ya? Con los cuidados que se requieren, por supuesto, y limpiar el lugar. Y luego volver a mirarlo. Y volver a conversar con los estudiantes respecto a cómo se sienten ahora. Es decir, más bien es una actividad para que surjan o para que salgan, ¿cierto?, los sentimientos que pueden haber cuando uno ve un lugar con basura y después cuando lo ve completamente limpio. ¿Qué les parece? ¿Qué les significa? ¿Qué soluciones podrían tener? ¿A qué se debe que esté a veces cochino? Entonces, de alguna manera, invitarlos nuevamente a generar una experiencia que quizás también podría, a partir de ahí, crearse unas actividades de investigación para generar un conocimiento. Pero además, lo que propone en la guía es generar unas pancartas, tipo quizás cartel informativo, o bien podrían ser tipo de propuestas, donde en el momento en que salgan con los estudiantes a hacer esta actividad de observación y de limpieza, poder también manifestar, poder hacer quizás una marcha a favor de la limpieza de los espacios urbanos, involucrando a la gente que vaya pasando por ahí, y que lea esos carteles, y que vea que personitas, ¿cierto?, en formación, chiquititos, están conscientes de eso y nos están invitando a nosotros, quizás a los adultos y a otros niños también, a ser parte de esto, a involucrarnos y a cuidar el entorno. De tal manera que no cabe la menor duda que ambas actividades, la del petróleo y esta, son para generar conciencia. La del petróleo también podría invitar a hacer pancartas de cuidado del agua,
¿cierto? Sin ningún problema. Ahí ustedes, que son muy creativas e imaginativas, pueden sin duda complementar esto con muchas, muchas otras ideas. ¿Cuáles son las propuestas que podrían ir a partir de esto? Bueno, eso es lo que genera la idea, la guía. Ahora, como se mencionó en la presentación personal, digamos, yo trabajo en este programa que se llama Científicos de la Basura, en la versión nacional, que es el logo que aparece a la izquierda, con este sombrero tipo Watson, o estos investigadores, detectives, y el de la derecha es el programa, el mismo programa, solo que a partir del año 2018 estamos trabajando con 40 escuelas latinoamericanas, desde México hasta Chile, con países, ¿cierto?, que comparten la costa del Pacífico. Ahí están las páginas de ambos programas. Si entran a uno, pueden entrar inmediatamente al otro, porque están los links. ¿Por qué menciono esto? Porque a partir de las pequeñas ideas que les quiero sugerir ahora, ahí hay muchas otras ideas más que ustedes podrían replicar y quizás adaptar de acuerdo a sus propios estudiantes, ¿sí? Son todos los niños distintos, tienen ciertas semejanzas, pero ustedes conocen mejor a los suyos y ahí pueden entonces adaptar las actividades que están, las guías que están ahí en estas páginas de nuestro programa para ocuparlas. Son absolutamente gratuitas y para eso están, para eso han sido diseñadas, para trabajarlas. Lo que nosotros hacemos, claro, es más ligado a la investigación. Nosotros trabajamos con escolares para que los escolares nos ayuden o nos ayudamos mutuamente a levantar información, información que después nosotros la publicamos en nuestra página, pero también en revistas científicas para que otros científicos también se interesen en estos temas y puedan aportar al conocimiento en torno a los impactos de la basura en el ambiente. ¿Pero a qué voy con esto? De que siempre es importante en una actividad de investigación tomar el dato. En la actividad anterior yo les proponía tomar datos de tiempo, de cuánto se tiñen los distintos tipos de plumas. En este caso podrían ser datos de números. Bueno, siempre son números, pero más bien cantidades de basura que se podría recolectar en ese espacio. Entonces uno podría hacer un tipo de investigación por tiempo. Es decir, ustedes en 10 minutos le dicen a sus estudiantes, que ustedes saben el número de cuántos son, recolecten basura. ¿Y cuánta basura pueden recolectar en 10 minutos? Y a lo mejor, ¿cuánta basura pueden recolectar en 10 minutos en una plaza? ¿Cuánta basura pueden recolectar 10 minutos en un centro comercial? ¿Cuánta basura pueden recolectar en 10 minutos en su propio jardín infantil? Y comparar, ¿cierto? Ya teniendo el dato pueden comparar, pueden hacer una sumatoria muy simple, sumas nomás, y los totales compararlos. Entonces, siempre mantienen una unidad estándar que son 10 minutos. Entonces, 10 minutos, ¿cuánto hay? Si son la misma cantidad de niños que van a recoger, tienen los mismos materiales, y todas las condiciones externas son similares, solo variaría la cantidad de basura que se encontraría en el ambiente. Y eso lo podrían cuantificar, y eso lo podrían comparar, y luego reflexionar en torno a por qué en la plaza, por decir, hay más basura que en el centro comercial, y a su vez en el centro comercial más basura que en el jardín infantil. Y ahí surgen nuevas preguntas, ¿cierto? O bien podrían comparar un antes y un después, en que ustedes limpian, como lo sugiere la actividad, y tomar por ejemplo, limpian hoy, y mañana pueden ir nuevamente al lugar y contar cuánta basura ya se generó en, no sé, en 24 horas, por decir algo. Cuánta basura se genera después de una semana, y así sucesivamente. Entonces, pueden generar ese conocimiento nuevo para efectos de su entorno, de su localidad, de cuánto se demora un espacio público, por ejemplo, en volver a ensuciarse. ¿Ya? ¿Y cuáles se ensucian más rápido? Son preguntas que pueden dar origen a investigaciones que son investigaciones válidas. ¿Por qué digo eso? Porque son investigaciones cuyos resultados nosotros no sabemos. Yo no les podría decir en este minuto dónde van a encontrar más basura. Por eso esa es la idea de la ciencia, levantar información que nos aporte con conocimientos nuevos. Lo otro que hacemos, ¿cierto? Nosotros es muestreos. No muestreamos toda la playa,
ni todas las playas, sino que parte de las playas. Y dividimos la playa en ciertos sectores, y en esos sectores contamos la cantidad de basura que hay, que está más cerca del agua, como por ejemplo en la foto donde se ve la foto de mano izquierda, donde se ve este grupo de estudiantes como justamente en la orilla del agua, o en el borde ahí, y comparamos cuánta basura hay ahí, y cuánta basura está, por ejemplo, en la parte alta de la playa. En este caso, es una playa de Panamá, cuánta basura hay cercana a los árboles que se ven ahí, o cuánta basura hay en el centro de la playa. Y eso también genera reflexión. ¿Por qué habrá más basura en un lugar y no en otro? Y eso va a depender del tipo de playa. Lo mismo lo pueden hacer ustedes en una plaza. ¿En qué lugar de la plaza hay más basura? ¿En los extremos, en los centros, en el núcleo de la plaza, donde están los juegos, donde está el césped? No lo sé. También trabajamos investigando no solo basura grande, como bolsas o envoltorios de dulces, sino también investigamos estos trocitos de plástico que se forman después de que el plástico se empieza a fragmentar. Entonces también sería interesante que pudiesen investigar, como propuesta, cuánta microbasura o microplástico hay en el entorno donde ustedes habitan. Y eso es bien interesante porque muchas veces no lo vemos, pero ahí está presente. Y al hacer un muestreo, al recolectarlo, al, qué sé yo, ponerlo en una mesa, verlo, ver los colores, ver las formas, lo visibilizamos y nos damos cuenta de que en lugares que quizás parecen que están limpios, puede haber más basura de la que nosotros creemos, solo que son basura más pequeña. Y eso se puede comparar. Basura grande, ¿cierto?, de un lugar, de una plaza, con la basura pequeña de una plaza. ¿Qué hay más? Esto es está siendo cada vez más común en los ambientes, al menos marinos, que conozco un poquito más, que son la utilización que muchas aves están haciendo de residuos plásticos que muchos vienen de la acuicultura, o de las caletas de pescadores, y lo utilizan para fabricar sus nidos. Esto ocurre en ambientes marinos o en aves marinas, y desconozco, pero me imagino que sí está ocurriendo en ambientes terrestres. Bueno, poquito antes de comenzar esta presentación, estuvimos ahí conversando con la persona encargada de la organización de esta actividad, ¿cierto?, del Parque Explora, y yo les comentaba que en mi casa yo veo a unos gorriones que meten al entretecho, al techo ahí de la casa, lo he visto con trozos de plástico. Y yo creo que están entrándolo para armar sus nidos. Entonces, no sabemos cómo está impactando ahora la cantidad de plástico que hay disponible en el ambiente para la formación de nidos. Y quizás ustedes con sus estudiantes podrían echar un vistazo a los nidos, podrían ver cuántas veces ven un ave con un trozo de plástico en la boca. Acá también, bueno, yo no, vivo acá en Coquimbo, y por arriba de mi casa transitan gaviotas que van desde la playa en la mañana hacia el relleno sanitario de Coquimbo, y en la tarde vienen de vuelta. Y muchas veces, no mucho, pero sí he visto también gaviotas que traen enredadas en sus patas bolsas, porque vienen del vertedero. Entonces mientras van a picotear ahí para alimentarse, traen basura. O están transportando basura. Les genera problemas, pero también está generando problemas en el ecosistema donde van a nidificar. Así sería interesante también quizás contabilizar desde sus jardines cuántas aves pueden ver con residuos de desechos de este tipo, principalmente plástico. Y eso también es una investigación, que no sabemos cuáles son los resultados, esa es la idea. Bueno, eso es lo mismo que les planteo. Nosotros también estamos llevando a cabo investigaciones de interacciones de organismos marinos con la basura, como tipo de mordidas, o animales que están enredados, o a basura que se le pegan, ¿cierto? Invertebrados marinos. Me voy a apurar un poquito. Y lo mismo quizás podrían hacer ustedes, mirando la basura que encuentran en su lugar. ¿Qué hay? Que si hay algún organismo que esté pegado, o se están escondiendo debajo, chanchitos de tierra, por ejemplo, podrían ser. Otra investigación que puede hacer es temas temporales, en el tiempo. ¿Cómo varía la basura en distintas épocas del año, en distintos días o semanas durante un mes? Y eso también, dinámica temporal de la basura. Ok. Sí, Ahora, Nelson.
Sí, mira, nos pasamos un poquito del tiempo, así Sí. que vamos a tener que hacerlo un poco más breve. Vamos a dar 10 minutos para la reflexión del grupo. Mari, ¿pueden ser 15? ¿Y hacemos más cortito el cierre? No, yo creo que con más Lumi, porque si ¿Sí? no, sí, para Ya, no ok. a las 7, porque hay educadoras que tienen Ya. otros compromisos a las 7. Ah, perfecto, ya. Entonces, eso, Nelson, porque los vamos a dividir Sí. ahora en 6 grupos, como lo hemos hecho en talleres anteriores. Ok. Eh, Van a ir de manera automática, así que cuéntale un poco qué es Muy lo que nos rápido, gustaría sí. que La hicieran. idea entonces, sí, ya. La idea entonces es, claro, entran a estas salas virtuales, 10 minutos, para que conversen entre ustedes y propongan alguna idea de investigación, tomando en cuenta estas dos temáticas del petróleo o contaminación del agua quizás, y el tema de residuos. ¿Y qué propuestas generan ustedes? ¿Qué se les ocurre que se podría hacer con sus párvulos de tal manera que luego de estos 10 minutos nos volvemos a encontrar aquí y compartimos esas ideas? Si es que no alcanzamos a compartirlas todas, quizás se podrían enviar a las personas, a las encargadas, ¿cierto?, de esta Eso, charla, y ahí ustedes las comparten después con las otras personas para que ojalá todos podamos conocer qué ideas se le ocurrieron y a partir de esas ideas generar nuevas ideas. Entonces, ideas de investigación sobre temas de contaminación, ya sea del agua o de terrestre por efecto de residuos, desechos de basura, desechos sólidos. eso, pedirle a cada grupo que puedan elegir alguna persona que tome apuntes de las ideas que el grupo dé para después poder comentarlo brevemente aquí en el grupo ampliado. Así que eso, va a ser un rato cortito, pero como dijo Nelson, en base a lo planteado o otras experiencias suyas, ¿qué idea de investigación podría aplicarse con los niños de sus niveles? Eso, Mari. Ya, voy a iniciar los grupos para que ahí todas pongan, lean bien lo que les salga en la pantalla, aceptar, no se salgan de la reunión, porque si no, se les va a finalizar, ¿ya? Ahora se inician los grupos. Ya están entrando los grupos. Ay, ya, Mari, ¿está resultando? sí. ¿Sí? Todo nivel de nuestro sistema de sociedad. Así que ahí está, hacer mini talleres, ocupar el reciclaje para el beneficio, campañas, carteles, hacer bolsitas que vayan con un mensaje de medioambientalista. Y eso a grandes rasgos, chiquillas. Perfecto. Gracias, Hortensia. Marianela, ¿Mm? Marianela, disculpa, ¿Sí? solo decirte que nuestro colegio ya lleva como 12 años trabajando, el que comentaba Hortensia, nuestro colegio, el Complejo Educacional Maipú, con excelencia medioambiental. Entonces, nuestro trabajo es potenciado todo el año y con todos los estamentos, porque no solamente trabajamos con el reciclaje, sino que tenemos huertos a nivel de toda la escuela, más la comunidad que nos rodea. Entonces, trabajamos y participamos en ferias, bueno, ustedes nos conocen, que nos hemos topado en muchas ferias también y en desfiles de reciclaje, entonces para nosotros este tema es muy potente en la escuela. De hecho, ahora estamos participando en otro y a pesar de que estamos a la distancia, seguimos muy comprometidos con el medio ambiente. Entonces, este tema es demasiado interesante para nosotros y no es lejano porque lo trabajamos durante todo el año. Eso. Sí, de hecho, bueno, yo conozco el complejo que tienen ese sello de Medioambiental. medio ambiente y una de las ideas les quiero contar cuando nosotros empezamos este PIP en marzo, antes de que empezara la pandemia, era incentivarle que todos ustedes pudieran lograr que su colegio se certificara medioambientalmente. Nosotros le íbamos a ayudar con el ministerio y todo, pero bueno, no se pudo. Esperemos que el otro año lo podamos lograr para que todas tengan ese sello, porque Es todos que lo es muy, sí, optar. es muy importante y además que es un trabajo
de todos los estamentos, porque uno piensa, no, está la encargada de medio ambiente, que no, trabajamos todos en conjunto, desde la tía que hace el aseo hasta el portero, hasta la directora está demasiado con el sello medioambiental, y eso se nota, y por eso estamos en todas las ferias. De hecho, ahora preparando la Feria Regional Medioambiental a través de Zoom, pero algo se va a hacer con la presentación. Ahí nos invitan para ver la feria. Por supuesto, ahí se las mandamos. Gracias, Cristina. ¿Qué dice? Aileen, que le encantaría que se pudiera replicar en su escuela. Sí, sí se puede. Por eso, si el otro año volvemos a trabajar presencial, va a ser uno de los desafíos que todos los colegios que estén en PIPE podamos certificarnos o hagamos el trabajo de obtener la certificación ambiental. ¿Ya? Ahora el grupo 2. ¿Qué representante del grupo 2 quiere exponer, dar sus ideas? Parece que éramos nosotras, el 2. ¿Quién es Elizabeth? Elizabeth, sí, estaba con Gisela Flores, con Tatiana y, ay, no recuerdo el nombre de la otra chica. Discúlpenme, chiquilla. Ya. Bueno, contarle, bueno, hicimos como harta reflexión en realidad acerca de como desde el uso del plástico y la reutilización y las posibilidades también, que acá en la región metropolitana igual son bien pequeñas, digamos, los puntos como de reciclaje, porque, digamos, como abierto a la comunidad. En realidad, hay otros servicios que son pagados, pero en realidad son caros, pues las escuelas generalmente los recursos no son para eso, y los cursos más pequeñitos no generan tanto dinero como para pagar un reciclaje, porque son toneladas y toneladas de basura, digamos, que hay dentro en un colegio, ¿ya? Entonces, la estrategia, digamos, que conversamos con las chiquillas, es que desde la sala, digamos, disminuir como la producción de basura plástica, claro, desde todo esto de la mano, desde la presentación a los chicos, desde un video del impacto ambiental del plástico en los ambientes, como mostraban, no sé, por los animalitos enredados en malla, o ahora, por ejemplo, el tema de la mascarilla, que se les enreda a los pajaritos en las patitas, ¿ya? Entonces, como disminuir el uso de la basura plástica, incentivando a que las colaciones vengan en tupper de estos reutilizados, o sea, de estos plásticos, digamos, que se pueden reutilizar 1.000.000 de veces, o las bolsitas de género, bueno, y ahí ir generando como la conciencia, y la basura, que es inevitable, darle un uso, digamos, dentro de la sala, el colegio o el jardín, creando maceteros, portalápices y un sinfín de otras cosas. Y bueno, y otra también en relación como al cuidado del agua y de la contaminación, o sea, nos enfocamos como disminuir como los tiempos del uso del agua. Ya ahora que, no sé, pues en varias zonas, en varias comunas de la región metropolitana se decretó la escasez hídrica también, que también es un tema importante, que hay que tomar conciencia, digamos. También pues, con el tema del cepillado de los dientes, quizás en el huerto, cuando regamos, en los espacios como públicos del jardín, que el riego no sea tan extenso, o crear unas formas también como de aprovechar de mayor forma el agua. Y esas son como las estrategias como de campaña y de crear conciencia más que nada. Gracias, Elizabeth. Ahí Luz Cárcamo dice que ella también estaba en el grupo contigo. Ah, Luz, sí. Sí. No sé si alguien más del grupo 2 quiere argumentar algo, alguna idea que a lo mejor Elizabeth se le fue. No pasa el grupo 1. Nela, mira, igual lo conversamos en el grupo, yo soy del grupo 2, que bueno, llevo mucho tiempo yo con la cosa del reciclaje a nivel de escuela, ¿no? ¿Ya? Pero el problema que se nos ha puesto siempre, y que también lo conversamos en el grupo, es que hay muy pocas empresas que reciclan. Y eso también nos pasa la cuenta. Son muy pocas empresas, y las que hay van por mucho material a buscarlo. Y
y en ocasiones muchas veces somos nosotros las que llevamos este material a las empresas para reciclarla. Entonces, también a nivel de país faltan empresas que reciclen. Y eso también nos pasa la cuenta. Porque al final y al cabo somos las educadoras, las tías técnicos, la escuela en sí, las que tienen que llevar este material a reciclar, y las empresas muy poco no vienen a la escuela, y lo otro es que podemos reciclar durante mucho tiempo, y viene el recolector de basura y echan todo junto. Entonces al final es un trabajo, muchas veces se pierde ese trabajo que se hace. Así que... Sí, es verdad. Por eso hay que tratar de reducir la utilización de estos materiales, que aunque sean reciclables, ya no están dando abasto. Por eso hay que reducir todo este uso de plástico. Gracias. Pasemos al grupo 1. ¿Quién va a hablar desde el grupo 1 para que después Nelson nos dé todas sus apreciaciones? Hola, Paula Sepúlveda de Semar Kids. Hola, Paula. Hola, ¿cómo están? Aquí, muy bien. Bien, nosotras presentamos una propuesta de trabajo para que los niños realicen una investigación. Que le pusimos un tema que es la ruta del plástico. La idea es trabajarla en un periodo más o menos extenso a nivel así como tipo proyecto con ellos, ¿ya? Les planteamos el tema de la ruta del plástico y les planteamos una pregunta para generar esta investigación, que es, ¿dónde encontramos el plástico que desechamos en casa? Y a partir de esa pregunta, generar en ellos las posibles respuestas, una lluvia de ideas que nos puedan dar, que ellos piensen qué pasa con el plástico, etcétera, que utilizan en casa en las distintas cosas que se utilizan, no sé, pues paquetes de tallarines, paquetes de arroz, la bolsa del pan, qué sé yo, ¿ya? Y luego les planteamos pasos a seguir en los que ellos digan qué uso se le da a ese plástico, para qué se utiliza ese plástico y qué beneficios reales nos aporta o nos perjudica. ¿Me entienden? Así como que ellos analicen qué pasa, en el fondo, ¿es tan beneficioso el plástico para nosotros y para el planeta en realidad? ¿Ya? Y a partir de eso, hacerles una pregunta de planteamiento que tiene que ver con una acción directa, que es, ¿cómo reduzco el uso de plástico en mi casa? ¿De qué manera lo puedo hacer? Y ahí surge la investigación, buscando posibles soluciones. Ok, no sé, pues no venden ahora cosas en paquetitos de papel, son muy pocas las cosas que se venden en paquetitos de papel. ¿Qué puedo hacer con el plástico que se usa y no botarlo, no generar más basura de plástico en mi casa que afecta al planeta? Y dar las soluciones al respecto, reutilizar, reciclar, crear estos ladrillos ecológicos, hacer tejidos que se hacen con plástico, que hay, no sé, yo he tenido apoderadas que hacen carteritas con bolsas de plástico, aritos con bolsas de plástico, etcétera. Buscar esas posibles soluciones para reutilizar, en el fondo, y aprovechar el plástico sin que se convierta en basura. Porque ellos, al hacer esta investigación, van a descubrir a dónde llega este plástico. No es solamente que el camión de la basura se lleva las bolsas de basura o todo eso, y eso se va, no. Eso llega a algún vertedero, cuál es la función del vertedero, por qué llega el plástico al mar, por qué las aves están haciendo estos nidos, como hablaba aquí, se exponía hace un rato, por qué las aves están haciendo nidos con plástico, qué pasa con el plástico, hacia dónde se está yendo. Y en función de eso, que cada niño, o en grupos, de repente trabajar en grupos de A3, junto con la familia también, presenten propuestas de solución para la comunidad. Y en el fondo se puede hacer de repente así hasta como un concurso. ¿Cuál es la mejor propuesta? Podemos hacerla de manera conjunta. Esa es nuestra propuesta. Con eso trabajamos. Gracias, Paula. Gracias por tu propuesta. Lo que tú... ¿Alguien más del grupo 1? No me acuerdo del nombre de mis compañeras, pero trabajamos todas. ¿Alguien más? Tú dijiste algo que Nelson también lo va a comentar, a lo mejor lo va a decir más rapidito, que es integrar a la familia. Trabajos como que están todos
en sus casas. Es muy importante que podamos integrar a la familia en las tareas que se le están pidiendo a los niños, para que sea algo que se haga en conjunto, sea más fácil de hacer, la hagan de mejor manera. Entonces hay que buscar ahí una estrategia para poder integrar a toda la familia o al adulto que esté a cargo de los niños en esa actividad. Nelson, te dejo para que tú puedas hacer esta reflexión y empecemos con el cierre. Ya. Yo solo necesito 1 minuto antes de terminar para decirle unas cosas a las chiquillas. Ya, sí, me voy a apurar un poquito. Bueno, gracias por la dedicación, ¿cierto? El tiempito que le dedicaron a conversar sobre el tema. Sin duda que si hubiese más tiempo, muchas más ideas hubiesen salido, no pudimos escucharlas todas, pero me quiero quedar un poco más con la tercera idea del grupo que acaba de presentar, el grupo 1, puesto que la actividad que sugirió los 2 primeros grupos son actividades más bien para generar conciencia, para hablar el tema, pero de la manera que lo comentaron no son actividades de investigación, ¿cierto? Así al menos lo entendí. Pero sí se me ocurren alguna idea a partir de lo que dijeron. Pero siguiendo la tercera, esto de la ruta del plástico, yo creo que ahí podría haber un ejemplo de una investigación que podrían llevarse a cabo, bueno, todas las personas que quieran. Y esto es ver, por ejemplo, ¿cierto? Que los niñas y niños digan qué basura están generando en su casa, pueden hacer un muestreo de la basura de su casa, y luego entonces si es que se hace un seguimiento al tipo de basura, porque probablemente no van a seguir la basura por más la misma, digamos, el mismo ítem, pero sí podrían ver esos paquetes de arroz, por ejemplo, por decir algo, o esas botellas desechables de bebida que utilizan en la casa, y que luego en la casa la botan en la basura esperando a que se le lleve el basurero. ¿Dónde la encuentran después? Siguiendo la idea que acaban de presentar, la encuentran en las plazas, para hacer un muestreo, la encuentran más en la escuela, la encuentran más en los lechos de los ríos, la están encontrando en la calle, la están encontrando en el centro, la están encontrando en la población donde viven o en la calle donde encuentran. Y eso podría ser un trabajo de investigación, comparar lo que están ellos arrojando o liberando, sacando desde sus propias casas, y cuáles son los ítems que más coinciden con lo que se está encontrando en el territorio, ya espacios públicos o naturales o no, del territorio que ellos quieran. Y ahí es una instancia de la educadora de párvulos, ¿cierto?, que diga dónde van a investigar. Eso podría dar pie a una investigación, a generar un conocimiento nuevo, hacia dónde se está yendo. Y luego, por supuesto, todas las propuestas que tengan que ver con manualidades que se puedan hacer con el plástico o con la basura en general, o alternativas de reciclaje o de reutilización, o la que sea. Eso tendría un enfoque un poco más científico, que es lo que convoca precisamente esta sesión, o la guía, ¿cierto?, que han preparado para el trabajo que puedan hacer. Se me ocurre a partir de una presentación de otro grupo, esto de los patios. Entonces, quizás también podrían comparar, por ejemplo, la basura, en el caso que se pueda, por supuesto, la basura, tipo de basura o cantidades de basura que están generando los patios de los párvulos versus lo que se está generando en el patio, por ejemplo, de niños mayores, de básicas, si es que son escuelas que comparten el mismo espacio, o versus la que están generando los estudiantes de educación media, por ejemplo. Si es que se pudiese hacer. O bien por cursos. ¿Qué curso, cierto, dentro de los jardines están generando más basura que otros? O sea, ¿habrá una diferencia de aquellos que están más distantes de los basureros del patio versus las salas de clase que están más lejanas? Entonces poner eso como en pie de investigar, de comprobar, de probar algo, de poner a prueba una pregunta. ¿Dónde hay más basura? ¿En este patio o en el otro patio? ¿Cerca del negocio, del kiosco, o lejos del negocio? ¿En las áreas verdes de la escuela o del jardín versus las áreas más, no sé, de cemento, si es que existen también? Hacer ese tipo de comparaciones nos lleva más a una orientación más científica. Y luego, por supuesto, todas estas reflexiones de qué podemos hacer entonces. ¿Cómo podemos educar
a los cursos de enseñanza básica que están generando más basura que los de enseñanza media y los de párvulo, por decir algo. ¿Cómo las hacemos reflexionar a ellos? Es la otra propuesta, es la otra parte. Pero primero tienen que levantar la información. ¿Sí? ¿Dónde hay más? Y luego, a partir de esa información, de ese levantamiento de esos datos, generar las propuestas. Pues las propuestas van a tener que ir adecuadas al tipo de basura que se genera. No toda la basura es reciclable, ¿cierto? Eso es lo que hay que ir viendo. Pero la idea, la invitación de esta guía, ¿cierto?, es a levantar información propia de primera mano, con la cual, a partir de ella, de su análisis, de las sumatorias, puedan generar esas propuestas que tienen que ver más con la concientización, o con la prevención, o bien con la mitigación del problema. Pero sin duda que con más tiempo, si lo tuviésemos, lo podríamos llevar a cabo, y ustedes ahí en sus jardines, pensar en esto, en propuestas de investigación. Voy a pasar, para no atrasar más, o no atrasarnos tanto, la guía propone entonces, una vez que se hacen las actividades, sea cual sea, estas etapas de reflexión, que tienen mucho que ver con preguntas, ¿sí? La reflexión es eso, es cuestionarse básicamente a uno mismo o en nuestro grupo qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar. En este caso, propuestas de mitigación o de prevención hacia evitar el problema. No sé, a mí al menos yo veo mi pantalla en negro, no sé si ustedes ven mi pantalla negra. Sí, se quedó como pensando. Se quedó como pensando. No. Sí. Bueno, pero para no atrasar tampoco más, en la guía tienen propuestas, ¿cierto?, de reflexión. Y la reflexión puede ir en torno al problema ambiental propiamente tal, como también una reflexión al cómo trabajaron ustedes, cómo se sintieron los niños trabajando sobre estos temas, cuántas ideas surgieron, cuáles son las propuestas que tienen, o sea, reflexionar en ambos sentidos, en lo que es la investigación y en lo que es la vivencia misma de la actividad. Y también la guía luego propone llevar a cabo actividades más lúdicas, como por ejemplo vestir a los estudiantes de un pez o de un ave, y hacerlos como que nadasen o volasen sobre un territorio limpio, versus cómo se sienten y cómo volasen o nadaran en un territorio contaminado, ¿cierto?, con petróleo o con basura. Eso lo propone la guía también. Y luego tiene un tema de incorporar a la familia, que ahí lo mencionaron en un grupo, puesto que muchas veces nosotros en la escuela, ¿cierto?, entregamos ciertos valores, sobre todo este tipo de valores de cuidado del medio ambiente, y en la escuela puede andar o en el jardín funcionar muy bien, pero luego los chiquititos, ¿cierto?, van a la casa y en la casa tienen otras costumbres y ahí chocan. Entonces es importante involucrar a la familia para que la información que se trabaje, estos temas sobre todo, sean coherentes o les resulten más bien coherentes a los niños, a los estudiantes, de tal manera que tanto en la escuela vean buenas acciones como en su casa también vean buenas acciones. Porque si no, un niño va a creer más al papá, a la mamá, que a una educadora de párvulo, por mucho que la quiera, pero la mamá y el papá pesan mucho más, el ejemplo que ellos dan. Por eso es importante involucrarlos. Y por supuesto que considerar las diferencias que hay entre los niños, que también lo menciona ahí en la guía, tanto de diferencias cognitivas, diferencias emocionales, diferencias en cuanto a su movilidad, ¿cierto? Pensar en las actividades que sean efectivamente fáciles de hacer para todas y todos, que cuando se haga una actividad científica, tanto las niñas como los niños tengan los mismos roles. Si hay estudiantes extranjeros, lo mismo, involucrarlos, por supuesto, darles las mismas actividades. Es decir, algo que a veces de perorgullo decirlo, sobre todo en estos tiempos que cada vez afortunadamente estamos más sensibles a validar y a reconocer las diferencias que existen entre las personas. Una diferencia que más que generar separación debiese acercarnos porque nos enriquece como personas, como sociedades, y sobre todo si estamos en un ámbito de formación tan importante como el que trabajan ustedes, con mayor razón hay que reforzarlo y refrescarlo constantemente. Así lo mismo, o sea, para cerrar nada más, la ciencia, la investigación es muy transversal, es muy cotidiana y puede involucrar una serie de valores, invitar a desarrollar valores
en las personas que la llevan a cabo. No solo creatividad, sino que valores importantes para una sociedad. Y que ojalá esos resultados sirvan para algo, ¿cierto? Que sería importante generar conciencia, cuidar un poquito más nuestro entorno en general. Se me cerró la presentación, pero da lo mismo. Eso es lo que les quería contar y a lo que me invitaron para poder conversar en este espacio tan reducido, tan cortito, de hablar algo que podemos hablar por mucho, mucho más tiempo, pero bueno, así es. La encargada de esta sesión tiene mi contacto. Les agradecería que lo compartieran, por si quieren escribirme, o bien les puedo recordar ahí lo de la página web donde pueden encontrar más información. Así que... Gracias, Nelson. Cerramos la presentación porque quedó pegada en negrito, así que mejor nos veíamos todos mientras tú terminabas. Claro. Y nosotros queremos aquí agradecer a Nelson, ha sido el primer varón que nos ha acompañado en estas sesiones. Él es doctor en Ecología y Educación Ambiental, pertenece al Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte y es subdirector del programa de Científicos de la Basura. Es un programa de ciencia ciudadana que se hace con estudiantes. Así que por ahí si lo buscan en internet. Y como siempre, Nelson, yo te quiero pedir que nos puedas compartir la presentación porque se la hacemos llegar a todas las chiquillas y ahí también está la página web para que ellas también te puedan buscar y ver este lindo programa. Tiene cuentos de educación medioambiental, sí. Hay audiocuentos también, así que es muy bueno. Métanse, búsquenlo porque no se van a arrepentir y hay mucho material que pueden trabajar con sus niños. Así que... bueno, yo ahora les voy a mandar como siempre al WhatsApp la encuesta y les cuento que nos quedan 3 sesiones de aquí a diciembre para que nos veamos. Este semestre no es tan agobiante como el primero porque hay muchas que hacer. Nosotros en noviembre tenemos lo que es nuestro Festival de la Ciencia, que también las vamos a invitar. ¿Y qué es lo que se viene? Pronto es la tarea de adaptación de una actividad de animales. Al igual como lo hicieron la vez anterior con una actividad de plantas. Así que eso sería por hoy. Nelson, te volvemos a dar las gracias por acompañarnos, ustedes chiquillas, a las que tuvieran que retirar antes porque tenían reuniones de apoderados, igual le agradecemos que hayan estado. Así que hasta la próxima a todas. Chao Nelson, chao chiquillas. Chao, que les vaya muy bien.